¿Qué pasa con los campesinos? ¿Cómo evoluciona el tema de las tierras de los campesinos en ese contexto ya de la guerrilla replegándose y los paramilitares surgiendo aliados con el ejército y la alta clase colombiana como el poder regional en muchas zonas ricas del país, agrícolamente hablando? Pues es la historia que finalmente hemos venido a conocer. Yo en el año 95, unos años después, hice un recorrido por todo el país estudiando dónde había sido la compra de tierras por narcotraficantes, encuestando en cada capital de departamento a los mejores expertos en el mercado de tierras, y saqué un listado de 400 municipios donde había habido una notable compra de tierras por narcotraficantes. ¿Qué estaba pasando allí? Mira, la expansión de las guerrillas puso en jaque a los grandes propietarios de la tierra. Tener una finca en La Dorada era tener una probabilidad de secuestro bastante alta, o de vacuna ganadera, impuesta por la guerrilla. Entonces la inseguridad bajó los precios de la tierra, hizo que muchos dueños de fincas no pudieran volver a sus fincas por miedo al secuestro o a la extorsión. Y en ese momento apareció un grupo de compradores privilegiados con mucho dinero en el bolsillo, dispuestos a pagar buenos precios por la tierra y a hacerse cargo del problema de seguridad. Entonces hubo un traspaso de propiedades masivo a los miembros del cartel. Comenzaron también los miembros del cartel de Cali a comprar tierras, sobre todo en el suroccidente del país y en la región cafetera. ¿Suroccidente qué zonas son? Pues Valle del Cauca, Nariño, Cauca, Huila, Putumayo, en parte de los llanos orientales en Caquetá. Esa fue como el área en que compraron tierras inicialmente los del cartel de Cali. En todo el país los narcotraficantes empiezan a comprarle la tierra a los antiguos terratenientes que no estaban vinculados ni al narcotráfico ni a la guerra. Así es, así es. Y que se asustaron con la ofensiva de las guerrillas y la extorsión generalizada por parte de las guerrillas. Entonces, compraron el problema que los terratenientes estaban enfrentando frente a las guerrillas y frente a los campesinos, y heredaron los conflictos por la tierra. Una inversión de alto riesgo que hicieron los narcotraficantes y que, según parece, les dio bastantes réditos. Un segundo, nuevamente vamos a una pausa y ya continuamos con Alejandro Reyes analizando lo que pasó en Colombia con la tierra a través de su libro Guerreros y Campesinos, recientemente publicado. Ya volvemos. Bueno. Continuamos analizando el problema de la tierra en Colombia a través de la guerra de los narcos, los paras, las guerrillas, con las consecuencias que tiene para todo el país. Y vamos a entrar a la etapa en la que los narcotraficantes ya han comprado la tierra a los antiguos terratenientes y empieza una nueva fase. ¿Cuál es esa? Esa nueva fase es la expansión del paramilitarismo ya por interés de defensa de los propios territorios del narcotráfico. Algunos de los grandes jefes del narcotráfico, como Rodríguez Gacha, que es paradigmático en esto, organizaron extensas compras de tierra, grupos paramilitares para protegerlas. Él tenía 3 grupos, uno en la región de Puerto Boyacá, uno en la región del Ariari con epicentro en San Martín y el último en el Putumayo, en la finca Agua Azul, al sur del Putumayo, donde también tenía importación de coca de Perú y Ecuador, laboratorios, importación de base, laboratorios de refinación, y estaba comenzando a crear una fuerte industria de narcotráfico en el Putumayo. Rodríguez Gacha, sin embargo, pues entra en un curso de confrontación cada vez mayor con el Estado. Es parte del grupo de los extraditables, aunque era mucho más rico que Pablo Escobar, manejaba más poder económico, pero Pablo Escobar fue el genio militar del cartel.
Entonces se sumó al grupo de los extraditables, apoyó financieramente la ofensiva terrorista durante el gobierno de Barco, finales de los 80s, hasta que finalmente fue dado de baja en el año 89 en Coveñas, en una de sus fincas. Hay una historia curiosa que el país no conoce. Quien cuidaba esa finca donde murió Rodríguez Gacha en Coveñas era la señora Enilce López, conocida ahora como La Gata. El Chance, propietaria del Chance en muchas zonas del país. Pero antes no tenía chance. Ella cuidaba una finca, pero ella sabía dónde estaba la caleta, donde guardaba parte de su fortuna en lingotes de oro y en dólares el mexicano. ¿Es el origen de la fortuna? Ese es el origen de la fortuna de La Gata. La Huaca. La Huaca. Entonces, a partir de ahí comienza a volverse un personaje importante por los negocios en la costa. Pero entonces muere Rodríguez Gacha. Rodríguez Gacha fue uno de los grandes responsables de la masacre de la UP, sobre todo en el Meta. ¿Por qué? ¿Por qué empieza esa guerra de Rodríguez Gacha contra la Unión Patriótica? Porque él ya odiaba a las FARC. Él consideraba a las FARC extorsionistas, abigeos, ladrones de ganado, le habían robado ganado, le habían incumplido su compromiso de no agresión entre las FARC y sus fuerzas, le habían matado gente de él. Por lo tanto, él detestaba a las FARC y consideraba que la UP era solamente el aparato político de las FARC. Pero él no distinguió la UP como un experimento político de ir haciendo la transición de la guerra hacia la paz. No entendió nada de eso. ¿Y entonces qué ocurre? Sigamos con el desarrollo. Estamos ya en los años 90, muerto Rodríguez Gacha. ¿Qué pasa con sus propiedades, sus tierras? ¿Cómo cambia el mapa? Hubo herederos de Rodríguez Gacha que quedaron en parte con sus propiedades en Pacho, en San Martín, en el Arariar y en otros sitios. También hubo algo de extinción del dominio de sus bienes. Pero en fin, el imperio Rodríguez Gacha se desmorona después de su muerte. El imperio Castaño y el imperio... El imperio Castaño continúa. Castaño estaba mientras tanto en el sur de Córdoba en una guerra a muerte contra el EPL y contra las FARC, pero principalmente contra el EPL. Castaño en el año 91 se desmoviliza, entregó 300 hombres y armas porque se había aprobado la Constitución del 91, la Constitución prohibió los grupos de autodefensa, el DAS con Maza Márquez había hecho una ofensiva contra la estructura paramilitar de Puerto Boyacá, había capturado al negro Vladimir y otro poco de sus personajes, y por tanto Fidel Castaño se desmovilizó, conservó solamente una estructura de seguridad personal. Él ya era un gran propietario de fincas en el sur de Córdoba, en Valencia, en Tierra Alta, en toda la margen izquierda del Sinú tenía una gran extensión de tierra. Había creado Fidel Castaño una fundación que se llamó Funpascor, que todavía existe, presuntamente para darle tierras a los desmovilizados del EPL que negociaron la paz y se reinsertaron. Una especie de recolonización de las zonas que él conquistaba, siguiendo tal vez el modelo israelí para colonizar su desierto. Sí, digamos, Fidel Castaño era muy consciente de que él necesitaba tener población campesina leal a él, que le debiera favores a él. Y él se volvió en parte benefactor de cierta población campesina. Por ejemplo, guerrilleros que desertaban de la guerrilla, inmediatamente los acogía, les abría los brazos, les daba una parcela de tierra, les daba maquinaria, les daba semillas, les daba un ganado como plante para que pudieran vivir. Para cooptarlos. Para cooptarlos. Y eran bases de apoyo absolutamente leales a él. Él financió escuelas, financió acueductos, él le daba ganado al ejército cuando el ejército se lo pedía para sus hombres, para alimentar tropas.